Hola, nosotros somos el equipo 3 de la materia de Administración Intercultural y quiero tomarme este tiempo para darles una breve introducción de lo que es nuestro proyecto final. Nosotros elegimos como país de estudio a China. ¿Qué nos orilló a elegir este país? Fueron diversas cosas, diversas situaciones, entre las cuales cabe destacar que China es considerada una de las culturas más antiguas de la humanidad, lo cual conlleva a decir que China está llena de historia, llena de misticismo, llena de conocimiento. Cabe mencionar, por ejemplo, que de China vienen muchos inventos que utilizamos hoy en día, como es el caso de la pólvora, de la brújula, del papel, cosas que nos han ayudado a superarnos en toda la humanidad. ¿Qué sería del mundo si no existiera el papel, si no existieran libros que permitieran pasar el conocimiento de generación tras generación? De ahí la importancia del legado que China ha dejado a la humanidad. Otro aspecto también muy importante es la geografía. Tiene una de las geografías más vastas de todo el mundo, lo que es lo que implica que hay diversas culturas, diversas entidades conviviendo dentro de un solo país, pero con costumbres totalmente distintas una de la otra, lo cual hace una riqueza, una diversidad extraordinaria para su análisis. Cabe destacar en este punto, por ejemplo, el caso que hay entre China y Hong Kong. Se podría decir que Hong Kong es un país inmerso dentro de China. Si bien recuerdan, Hong Kong era una colonia británica, se puede considerar que Hong Kong es la cuna financiera, es el ramo financiero fuerte de China. De ahí se crearon, nacieron bancos muy importantes, no solo a nivel Asia-Pacífico, sino en Europa, como es el caso de HSBC, que es el segundo banco más grande de toda Europa y que tiene sus orígenes en Hong Kong. Claro, HSBC fue creado en Hong Kong, pero por un escocés, pero bajo la cultura hongkonesa. También están los bancos como ECBC, que es de los más grandes en todo Asia-Pacífico. Cabe recordar que Hong Kong volvió a ser parte de China en 1997 cuando se independizó de Gran Bretaña, ya no es una colonia británica. Lo cual nos lleva a que dentro de todo esto, dentro de Hong Kong, se puede decir que hay culturas totalmente distintas a todo lo que es China. Si uno puede ir a Hong Kong, se va a ver de que, para empezar, uno de los idiomas oficiales, si no es de los que de mayor habla se tiene, es el inglés, en lugar del chino, pequinés, mandarín, etcétera, lo cual es algo que se puede de cierta forma común, dado que ahí lo que se maneja más es un mercado financiero y un lenguaje de los negocios hoy en día es el inglés. También cabe destacar que China actualmente es la segunda mayor potencia del mundo, teniendo dentro de sus principales sectores el manufacturero y la agricultura. Y debemos recordar que antes China tenía el estigma, al menos aquí en México, de que los productos hechos en China eran de baja calidad. Eso está cambiando. Ahorita China está produciendo productos de muy buena calidad y los está exportando al resto del mundo. Y tenemos también que tener en cuenta que, aparte de ser uno de los principales exportadores, China se está volviendo uno de los principales importadores. En estos momentos México puede voltearse y decir: ¿quién necesita mis productos? China levantará la mano, dirá: yo necesito tus productos, pero hay que saberlo negociar. Es otro de los aspectos fundamentales por los cuales también nos orillamos a empezar a estudiar este país. Espero que esto haya servido como buena introducción. Dentro del resto del video, mis compañeros proporcionan mucho mayor detalle de todos los aspectos culturales, de negocio, de finanzas, inclusive hasta la corrupción que se maneja en China, esperando que esto dé una mayor visibilidad, un mejor conocimiento y un mayor entendimiento de lo que implica China para el resto del mundo. Gracias. China es un país con una enorme riqueza cultural. Dentro del territorio chino se cuentan más de medio centenar de grupos étnicos, cada uno con su propia lengua hablada y sus costumbres específicas. Cada una de las múltiples etnias chinas contribuyen a enriquecer la cultura del país con sus tradiciones, sus gustos y sus habilidades. El mandarín es la lengua oficial de este país, aunque en muchas zonas rurales se continúa hablando otros dialectos.
Algunas de las tradiciones chinas más importantes y conocidas a nivel mundial tienen que ver con sus festivales, sobre todo como el Festival de Primavera, que conmemora la entrada del Año Nuevo Lunar, que suele coincidir con los últimos días de enero o los primeros días de febrero del calendario gregoriano. Las familias se reúnen en la víspera y celebran su llegada con bailes, carteles, decoración y comida tradicional. 15 días después de este festival se lleva a cabo el Festival de los Faroles, que sirve para conmemorar con luz y color el respeto que tienen a Buda. Durante estos festejos, una de las tradiciones más arraigadas consiste en acompañar los faroles con una hoja de papel que contenga un acertijo. La persona que crea conocer la solución puede eliminar el papel y preguntarle al dueño del farol si su respuesta es la correcta. Otro de los rasgos que identifican a la cultura china es la caligrafía, que tiene su origen unos 6.000 años atrás. La caligrafía china es todo un arte y los habitantes del país la han practicado y perfeccionado durante años. La pintura china, que tiene su origen en la caligrafía, destaca por el detallismo y por la variedad de soportes en lo que se aplica. Los temas favoritos de los artistas han sido tradicionalmente las flores, los pájaros y el paisaje en general. La artesanía china es muy variada. Da lugar a exquisitos productos de cerámica, seda, papel, bordados y lacados. El té podría decirse que es la bebida oficial de China y su ceremonia es una de sus mayores contribuciones a la cultura mundial. El ritual para prepararlo y servirlo es casi más importante que la bebida en sí misma. El dragón es una de las figuras mitológicas más importantes de China. Generalmente son representados como largas serpientes con 4 patas, y dentro de la cultura del yin-yang, el dragón representa el yang y se complementa con su yin, el ave fénix. Tradicionalmente, el dragón ha sido el símbolo del emperador de China. El dragón llegó a aparecer en la bandera del país durante la dinastía Qing. Incluso se creía que los emperadores previamente habían sido dragones. Las tradiciones en las vestimentas y los trajes chinos se remontan a 4.500 años atrás. La vestimenta china expresa un simbolismo interno. Hay 2 vestimentas principales, el qianfu, un traje ceremonial de 2 piezas, y el changpao, una túnica larga. La estructura de los trajes chinos tradicionales es simple, suelta y recta, pero a menudo cuentan con una gran cantidad de adornos como fajas y ribetes bordados. Durante miles de años se utilizó la seda para confeccionar las prendas. Para la ropa ceremonial se preferían colores oscuros, pero los colores claros se utilizaron para la vestimenta de la vida cotidiana. China es conocida en el mundo entero por su cultura milenaria. Muchas de las tradiciones de China se han ido manteniendo desde la antigüedad hasta el día de hoy. O sea, pese que China sea el día de hoy un país que avanza económicamente a una velocidad de vértigo, muchas de estas costumbres chinas se siguen practicando en el día a día. Listo. Bueno, los chinos es la cultura negociadora por excelencia. Para un chino es prácticamente imposible dejar ir un negocio. Muchas veces para la cultura occidental existen valores de respeto, valores de formalidad, existen valores
en la ética, valores del servicio al cliente. Para los chinos muchas veces eso no es importante, pero si hay un negocio por medio, nunca lo dejarán ir. A los chinos hace aproximadamente 10 años, un poco más, la OMC les cambió la vida. La Organización Mundial de Comercio establece reglas claras para todos los países miembros. Mucho podemos recordar de que se criticaba de la mano de obra de menores de edad, de la piratería, y como para los chinos era muy importante ingresar a la Organización Mundial de Comercio, tuvieron que adaptarse a esas reglas que les cambiaron su dinámica, y en esa dinámica entró un proceso de calidad muy fuerte, y hoy los chinos prácticamente fabrican los materiales, los instrumentos, los equipos más importantes del mundo. Si hablamos de las mejores computadoras, seguramente los chinos la fabrican. Si hablamos de los mejores equipos médicos, seguramente los chinos lo fabrican. Es decir, han llegado a un tal nivel de desarrollo con tal de vender que hoy para los chinos no existen imposibles cuando se trata de hacer negocios. En lo que tiene que ver con las reglas claras, es decir, con todo lo que tiene que ver con los derechos. Se hablaba mucho de la piratería, se hablaba mucho de los derechos de autor, se hablaba mucho de la calidad. Hay ahí dos países, se puede decir, en China. Todo lo que está en la franja de la costa, lo que vemos desde Beijing, Shanghai, hasta Hong Kong, pues hay que recordar que son territorios primordialmente capitalistas. De toda la franja costera hacia adentro, pues pertenecen a un grupo que gobernó mucho tiempo, que es el comunismo, ¿no? Y como comunistas, pues todos se sometían a un régimen en el cual el gobierno les hacía la vida más fácil. No podían acceder a muchos de los servicios. Sin embargo, cuando hablas de los negocios en China, hablas de dos países. Cuando tú hablas de todo lo que se produce, cuando tú hablas del consumismo chino tan fuerte que es, cuando tú hablas de los prácticamente 100 millones de personas tan ricas que hay en China, estás hablando de la costa, no estás hablando de la parte interna, pero cada vez más la parte de adentro de China se vuelve más capitalista, ha tenido más accesos, ha tenido mayores beneficios, y en ese sistema el gobierno es el que ha tenido un poco que venir siendo flexible. Por último, hay que decir que hoy en China está cambiando la manera de hacer negocios, como ha cambiado en todo el mundo. Se han ido adaptando, ya no es tanto las creencias que se tenían de un país que explotaba, de un país que solo copiaba, de un país que no respetaba las reglas. Hoy la verdad es que en China, desde que entra la OMC y ante tantas presiones mundiales, se ha tenido que ir adaptando, y hoy en China pues podemos hablar de uno, sino que el más importante país en cuestión de negocios, tal vez a la par con los Estados Unidos, recordando que en Estados Unidos prácticamente todo lo que se vende proviene de China. Buenas noches. ¿Podrías presentarte, por favor? Sí, mi nombre es Fernanda López y me dedico a la cooperación académica internacional, es decir, que vinculo a instituciones de educación superior y a instituciones del sistema educativo de México con instituciones educativas de todas partes del mundo. Fernanda, ¿nos podrías contar por qué, como parte de tu trabajo, has tenido que tratar con gente de China? Claro, los chinos están muy interesados en vincularse académicamente y científicamente con México, porque ven a México como una puerta de entrada hacia América Latina, y en ese sentido es que he estado en varias posiciones en las que me ha tocado recibir a delegaciones chinas que vienen a México a negociar convenios de cooperación con universidades, o que vienen a México a conocer a nuestro sistema educativo, o que vienen a México a promover a sus universidades para que mexicanos vayan a estudiar a China. ¿Y en alguna de estas visitas que han hecho las delegaciones, has tenido alguna experiencia con la política china? Sí, no exactamente con la política china, pero he tenido una experiencia con el partido chino comunista. En una ocasión recibimos en la Universidad Nacional Autónoma de México a unos funcionarios del Partido Comunista Chino, y creo que es interesante platicarles de esta experiencia porque, si bien no voy a hablar de la política en China, creo que muchos de los aspectos culturales que viví durante ese momento podrían estar relacionados con la política china. Por ejemplo, uno de los aspectos principales pues es que era muy notorio que en esa delegación pues la cabeza, que era como el segundo de a bordo del secretario general del partido,
recibía mucha atención, recibía toda la atención y debíamos tener un trato preferencial hacia él, hablarle y dirigirle la palabra y la mirada únicamente a él y a los demás no. En cuanto nos volteábamos a hablar a los demás miembros del partido, se hacían a un lado y nos pedían que nos dirigiéramos hacia el que en ese momento era su líder. Entonces creo que eso refleja este sistema jerárquico que existe en China y en su política y en muchos aspectos de su cultura, ¿no? Para empezar, ese sería un punto. Otro punto interesante es que eran como 6 personas y todos eran hombres. Únicamente había una mujer que era la traductora. Entonces, con la traductora pues nos dirigíamos para podernos entender, pero ella no podía opinar ni dar algún punto de vista sobre lo que estaba viendo o lo que ella pensara, sino que traducía literalmente lo que comentaba el jefe de la delegación, ¿no? Otro aspecto muy interesante era que los chinos siempre hablaban de sus proyectos a largo plazo. Entonces, hablaban quizás en periodos de, nos gustaría hacer con la UNAM, nos gustaría hacer con México proyectos en los próximos 15, 20 años, ¿no? Cuando nosotros en México pues estamos muy dados a hacer proyectos a corto plazo. En el gobierno, por ejemplo, son proyectos sexenales, ¿no? A lo más. En universidades a lo mejor proyectos a 5 o 10 años. Pero ya hablar de proyectos a 20 años nos da esta visión de largo plazo y de constancia que hay en su sistema político, ¿no? Porque al no cambiar la política en China, o al no cambiar las autoridades políticas en China, pues tienen esta posibilidad de hacer planes a largo plazo. ¿Algo más que quieras comentar, Fernanda? Sí, quizás también otra de las cosas interesantes es que ellos siempre buscan tener a un representante o a alguien que los apoye a establecer el contacto con México. O sea, no lo establecen de manera directa. Las universidades o los políticos chinos no llegan y hablan directamente con la persona que les interesa, sino que buscan a un intermediario, que si bien puede ser la embajada china en México, también siempre buscan como que sea una agencia, o contratan una agencia de viajes que es quien conoce a toda la cultura mexicana y quien les ayuda a introducirse al país y a presentarse con los oficiales mexicanos, los que van a estar conociendo o reuniéndose con ellos. Entonces esto también es interesante porque confían más en un chino o en alguien que tenga que ver con la cultura china que en establecer un contacto directo con algún mexicano, ¿no? Y quizás esto tiene que ver pues, en que no quieren perder de vista el que se entienda lo que vienen a hacer y quieren que ese intermediario sea alguien que les entienda lo que ellos quieren venir a hacer a México. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Como lo hemos estado hablando mis compañeros a lo largo del video, hemos hablado sobre lo que es China en todas sus riquezas, su economía, su política, sus tradiciones, su cultura y como lo hemos estado investigando a lo largo de lo que es la materia, China es rica y extensa en muchas cosas, es una de las potencias que está sobresaliendo mundialmente y hemos hecho una lista de pros y contras que debemos tomar en cuenta cuando queramos viajar a China, ya sea que queramos viajar para vivir ahí, para trabajar o para estudiar. Y vamos a comenzar con lo que son los beneficios, las ventajas de viajar a China. Podemos comenzar y uno de los principales consejos que nosotros les vamos a dar es estudiar sobre la cultura y las tradiciones chinas, ya que China es un país muy rico en historia, tiene 5.000 años de antigüedad, de tradiciones que si bien son muy diferentes a las tradiciones que tenemos en esta parte del mundo, debemos estudiarlas perfectamente, de saber y conocerlas, debido a que viajar a China, estar allá y no hagamos algo que los podamos ofender. Los chinos
son muy tradicionalistas y son muy unidos en cuestiones familiares. Entonces, hacer algo que los pueda ofender nos puede sacar completamente del país. Otro de los beneficios o de las cosas importantes y buenas de China es que es uno de los países más seguros que hay. A pesar de su alta población, es muy poco probable que si vamos por la calle nos roben el celular o nos roben o nos asalten. Y eso va muy ligado a lo que es las tradiciones de China. Ellos castigan con muerte a los rateros. Entonces, a lo largo de la historia han creado esa educación en ellos, y a pesar de que son muchos, la baja violencia que hay es asombrosa. Y es una de las cosas que les debemos aprender. Otra de las cosas importantes o de los puntos importantes que tenemos para viajar a China es la infraestructura que hay sobre todo para los que son extranjeros, que los trenes, los aeropuertos de la ciudad tienen una excelente infraestructura, y eso nos ayuda a agilizar nuestros viajes, y aparte de hacerlos más baratos. Viajar alrededor o dentro de lo que es el país es algo que nos sale muy económico, ya sea por 500 euros. Nos podemos quedar en hoteles, en lugares que realmente van a mejorar nuestra economía. Y otro punto es que los ciudadanos chinos son una gente buena, son responsables y tratan a los extranjeros como invitados. Entonces nos vamos a sentir muy en casa. Si queremos viajar en cuestión para negocios o para trabajar allá, China es un país que crece aproximadamente entre 7 y 8% anualmente, y por lo tanto eso crea más riquezas, crea más puestos de trabajo, y aunque hay mucha competencia para dentro de ellos mismos, hay muchas posiciones que podemos llenar como extranjeros. Entonces, viajar a China para trabajar es una buena idea. También de que hay muchas empresas que son de tecnología. Ahorita lo in es la tecnología. Entonces podemos aprender, si somos buenos ingenieros, si somos buenos en cuestiones de que nos guste esa parte de las industrias. China es una potencia en la que podemos visitar definitivamente y podemos voltear a ver. Y pues ya que estamos en cuestiones de los costos de irnos a vivir para trabajar allá, pues los costos de alquiler de piso y de transporte en China son extremadamente baratos. Entonces podemos estar allá, trabajar allá y tener un sueldo muy competitivo. Y pues bueno, no todo es bueno en China. Y creo que con la era del internet y todo lo que alcanzamos a ver en Facebook y en Twitter y en las noticias que salen, los videos de China, como los contras que vamos a ver adelante, como es la contaminación. La contaminación es una de las cosas, al ser un país muy sobrepoblado, pues obviamente que la contaminación es uno de los principales problemas por los que está pasando ahorita. Entonces ahorita es un problema tan grave que ya afecta a los ciudadanos, ya los afecta en cuestiones de su salud. Hay ciudades que están tan contaminadas que no se alcanza a ver ni siquiera la luz del sol durante el día. Otra de las cosas que si no eres muy bueno para tolerar es la comida. La comida es de muy baja calidad, tiene mala higiene, y si no estás muy acostumbrado a esas cosas es muy probable que puedas contraer una infección intestinal. Y eso lo hemos visto en Facebook, lo hemos visto en las noticias. Los chinos comen muchos animales que nosotros no estamos acostumbrados a comer, como los perros, como ratas, como insectos. Entonces, si no tienes muy buen estómago, mejor no los visites. Otra de las cosas que no vemos cuando nos ponen los anuncios de turismo de China es de que al ser sobrepoblado y en los lugares muy cerrados, como serían los trenes, los subterráneos, hay muchos malos olores.
La sociedad es un problema muy grande en China. Y por último, bueno, tenemos 2 puntos últimos, lo que es el idioma. El idioma definitivamente es una barrera debido a que pues no muchos chinos hablan inglés o español y es muy difícil entender el idioma chino debido a toda la cantidad de dialectos diferentes que hay. Entonces el idioma es una de las principales barreras que nos vamos a topar al llegar ahí, debido a que no nos van a entender, yo creo que ni a señas. Y el otro punto a considerar es el clima. Es un factor muy importante debido a que China cuenta con 2 estaciones prácticamente, lo que sería el invierno y el verano, y son demasiado opuestos, ya que en el invierno es muy seco y su temperatura oscila entre los menos 18 y menos 10 centígrados, mientras que en el verano hay tormentas eléctricas fuertes, es demasiado húmedo y las temperaturas llegan hasta los 45 grados. Entonces tenemos 2 climas muy extremos, lo que es la primavera y el otoño generalmente no se sienten, no se distinguen entre el paso del verano y el invierno. Entonces son puntos, en resumen, son puntos importantes que debemos considerar cuando viajamos a China. No solo es la parte turística, no solo es visitar la muralla china, no solo es ir a tomar un té a los parques, es tomar todos estos puntos en cuenta para que nuestra estadía en China sea placentera, para que no nos llevemos sorpresas. Y pues en general, como lo dije anteriormente, China es una de las potencias que está sobresaliendo, que pinta para ser una de las potencias mundiales, incluso sobrepasar a Estados Unidos. Entonces es una de las razones por las cuales la elegimos. Y esto.